Son las 7:43 de la mañana del 18 de octubre de 2025. El cielo sobre Portal Lake Cruz, Venezuela, tiembla como un trueno, aunque está despejado y en calma. A 64 kilómetros de la costa, 4 bombarderos B-1B Lance atraviesan la bruma en formación cerrada. Sus compuertas se abren y una lluvia de misiles de largo alcance cae al aire, planeando a gran velocidad sobre el mar hacia la costa. Dentro de la base, las sirenas aúllan y el hormigón tiembla. Un joven operador observa fijamente una pantalla de radar que parpadea una vez y luego se apaga. La primera explosión arrasa el puesto de mando, convirtiendo los muros reforzados en polvo. Las ventanas se hacen añicos en los pueblos cercanos mientras la onda expansiva recorre la bahía. Desde un avión de vigilancia estadounidense, una voz firme se escucha por la radio: impacto confirmado. Objetivos neutralizados. En tierra, los oficiales venezolanos se paralizan. Tienen segundos para elegir, apagar todo y desaparecer del mapa o encender sus radares y provocar un segundo ataque. Portal Lake Cruz no es una base más en un mapa. Es el corazón de la red de defensa del norte de Venezuela, un centro costero que conecta la cobertura de radar, las unidades de misiles y los centros de mando que se extienden desde Caracas hasta el Mar Caribe. Si este nodo queda inoperativo, todo el norte queda vulnerable. Durante años, fue el punto de partida de cada patrulla, cada simulacro, cada intercepción. Desde una perspectiva táctica, este tramo de costa se ubica justo donde convergen las rutas aéreas y marítimas. Patrullas estadounidenses transitan por aquí cada semana. También lo hacen buques cisterna, cargueros y drones de vigilancia. Por eso, este lugar siempre ha sido más que tierra y concreto. Es la línea que decide quién ve primero, quien dispara primero y quien controla el espacio aéreo. 3 días antes del ataque, Venezuela había lanzado un ejercicio militar masivo llamado Fortaleza Costa 2025. El objetivo era mostrar al mundo una red de defensa modernizada, equipada con nuevos radares, misiles de mayor alcance y asesores extranjeros para demostrar su poderío. Pero el orgullo a menudo nubla el juicio. El aviso del ejercicio, enviado por canales diplomáticos, era vago y omitía detalles cruciales sobre las zonas de radar y los límites de alcance. En Washington, ese silencio sonó como una alarma. Para la gente de la base, era solo un simulacro matutino más. Para el Pentágono, era un arma cargada apuntando al espacio aéreo internacional. Tras la calma de los titulares, ambos bandos se vigilaban mutuamente a través de sus cámaras, esperando el próximo movimiento. Para los soldados venezolanos, esto no era cuestión de política ni de poder. Era demostrar que importaban, que su entrenamiento, sus máquinas y el orgullo de su país valían algo. No sabían que una señal errónea, un pulso de radar demasiado fuerte, podría confundirse con un ataque. Y cuando ese error se produjera, no solo destruiría una base. Quebraría décadas de equilibrio en una sola mañana. Son las 6:14 de la mañana, 2 horas antes de las explosiones. Dentro de la sala de control de Portal Lake Cruz, el zumbido de las máquinas se mezcla con el siseo del café fuerte. Un tono agudo rompe la calma. Un nuevo punto aparece en el radar. A 177 kilómetros al norte, volando estable a gran altitud. La señal corresponde a un dron estadounidense MQ-9 DIPE. La teniente Carla Gómez informa. Objetivo fuera del espacio aéreo nacional. Sin amenaza. El coronel Rafael Mendoza se inclina sobre su hombro. Síguelo, ordena. El modo cambia de búsqueda a iluminación de control de fuego. Lejos, en Florida, el capitán Isen Calvel escucha el tono de alerta en sus auriculares. Largo, plano, ininterrumpido. Comprueba las coordenadas. Siguen a 110 millas de la costa. RIPE 42 a control venezolano. Transmite con calma pero con firmeza. Están fijando por radar una aeronave estadounidense en espacio aéreo internacional. Dejen de iluminar. Estática responde en Porta Cruz. Gómez frunce el ceño. Nos están interfiriendo, dice. En realidad, es el DIPE desplegando contramedidas, enviando una barrera de ecos falsos. Mendoza lo confunde con una agresión. Aumenten la potencia. Mantengan la fijación. Intenta llamar a Caracas para pedir permiso. 3 intentos, solo estática. La línea se corta. Durante 12 largos segundos, permanece en silencio, luego decide: preparen el misil 1. La voz de Gómez tiembla. Señor, el objetivo sigue fuera de alcance.
Mendoza asiente una vez. Fuego. Se abre el tubo de lanzamiento. Una llamarada de humo impulsa el misil hacia el cielo. Afuera, el estruendo hace vibrar las ventanas de toda la base. En la pantalla del DIPE, parpadea un recuadro rojo. Misil en camino. Cal Bell desciende rápidamente, girando a la izquierda y saturando el radar con señuelos. El misil se acerca, guiado por pulsos térmicos y de radio. A los 80 segundos, pierde el objetivo momentáneamente y luego lo recupera. Cal Bell susurra, mantén el control. Vamos. Vuelve a lanzarse en picado. El misil detona a 600 metros del objetivo, esparciendo fragmentos sobre el ala del dron. Las luces de advertencia parpadean en amarillo y luego en verde. Daños menores, saliendo hacia el norte, informa. En cuestión de minutos, el informe asciende por la cadena de mando desde AVAX hasta el Comando Central, luego al Pentágono y finalmente al Despacho Oval. El mensaje es claro, un dron estadounidense fue atacado en espacio aéreo internacional. La orden regresa, localizar. Suprimir. Acabar. En Puerto La Cruz, Mendoza cree haber defendido a su nación. En Washington, es un acto de guerra. 2 pantallas, un bloqueo y 97 segundos que nadie puede borrar. Si estuvieras viendo parpadear ese radar, ¿lo llamarías defensa o provocación? Pulsa 1 para defensa, 9 para error. A las 6:45 de la mañana, la orden sale de Washington, neutralizar la batería que disparó. Sin declaración pública, sin demora. El Pentágono lo llama respuesta calculada. Para quienes están en el aire, significa guerra. A las 7:05, 2 EA-18G Growler despegan de un grupo de portaaviones al norte del Caribe. Su misión ciega los radares venezolanos antes de que se pueda lanzar otro misil. Minutos después, sus cápsulas emiten un ruido electromagnético ensordecedor en el cielo. En Puerto Cruz, las pantallas de radar se llenan de estática. Un técnico golpea la consola, pensando que es una falla. No lo es. Dentro del búnker, Mendoza siente vibrar las paredes por la sobrecarga de las antenas cercanas. Cambio a respaldo, grita, pero el sistema secundario se apaga al encenderse. La interferencia del Growler ha cortado todas las comunicaciones. A las 7:12, comienza la segunda fase. 2F dividido por -18. Super Hornets armados con misiles antirradar se fijan en la última señal que aún emite la costa. Un piloto pide fuego de artillería y dispara. Los misiles surcan el agua, impactando contra transmisores que brillan como balizas en la bruma de interferencia. El primer impacto destruye el radar 36D. El segundo parte una torre de control por la mitad. En el combate moderno, quien ve primero gana. Una vez que estás ciego, ya estás perdiendo. 7 minutos después, los operadores venezolanos ven lo que parecen estrellas en su horizonte norte. No son estrellas. Son misiles de crucero que se aproximan. Docenas de ellos vuelan bajo y en silencio. El primero explota en el puesto de mando. La segunda oleada apunta a los lanzadores y la tercera destruye un depósito repleto de combustible y cohetes. Mendoza vuelve a tomar el teléfono, gritando entre la estática. Ordena un lanzamiento local, pero el sistema S-300 no se fija sin sus sensores de radar. La tripulación permanece impotente mientras sus interceptores se niegan a armarse. Afuera, el aire huele a metal y combustible quemado. Los edificios se derrumban bajo un estruendo ensordecedor. La tierra tiembla durante casi 2 minutos. Luego, el silencio solo se rompe por el tic-tac de las luces de emergencia. A las 7:43, el ataque se completa. Desde el aire, parece una operación quirúrgica. En tierra, se siente como el fin del mundo. ¿Te habrías quedado a luchar o habrías retirado a tus hombres cuando el cielo se puso blanco? Marca 1 para retirada, 9 para resistencia. Mientras el humo aún se elevaba desde la costa, la verdad de lo sucedido comenzó a revelarse lejos del campo de batalla. En un edificio de oficinas en Caracas, un joven oficinista buscaba en una carpeta marcada como corresponsales extranjeros. Dentro había un cable diplomático sellado, fechado 3 días antes y enviado desde Washington. Advertía claramente que cualquier detección por radar de activos estadounidenses en espacio aéreo internacional sería considerada una acción hostil. Ese mensaje debía llegar al coronel Mendoza antes de que comenzara el ejercicio. Nunca llegó. Había sido registrado, sellado y olvidado entre el papeleo y el orgullo.
El coronel había participado en el simulacro a ciegas, creyendo tener libertad de acción, sin saber que un solo haz de radar podía desencadenar una guerra. De vuelta en Puerto Cruz, los supervivientes arrastraban mangueras entre el humo y los escombros. Mendoza miraba fijamente al horizonte, con el rostro cubierto de ceniza e incredulidad. Susurró: no queríamos empezar esto. Para él, el dronbipe había sido un objetivo, no un detonante. Pero ahora su nombre figuraba en todas las reuniones informativas estadounidenses, vinculado a una orden que ya había aniquilado a su propio comando. En el cielo, los bombarderos estadounidenses sobrevolaron la zona una vez antes de dirigirse al norte, con los motores a baja potencia y estables. A bordo, un tripulante observó la costa resplandeciente y dijo en voz baja: esto no es una victoria. Esto es lo que pasa cuando los mensajes se quedan en el tintero. Nadie en la base sabía aún que el mundo exterior ya había seguido adelante. Las cadenas de noticias transmitían en directo, los gobiernos realizaban llamadas de emergencia y los analistas describían una escalada controlada. Pero no había nada controlado en lo que yacía bajo el humo. Un cable extraviado, un pulso de radar malinterpretado, y toda la cadena de mando se derrumbó. A las 7:50 de la mañana, la última oleada de misiles estadounidenses aún estaba en vuelo. El E-3 AVAX, a gran altura sobre el Caribe, seguía cada punto en movimiento en su pantalla. Impactos finales en 30 segundos, anunció el controlador. Los B-1B Lance, que volaban muy al norte, ya habían regresado a casa, con sus bodegas de bombas vacías y relucientes por el calor. En tierra, la costa venezolana era irreconocible. El centro de mando principal había desaparecido. Las torres de radar ardían como antorchas contra el cielo gris. Los tanques de combustible se abrieron, derramando humo negro que ascendió a 3000 metros. La onda expansiva había destrozado carreteras, líneas eléctricas y la mitad del puerto cercano. El coronel Mendoza permanecía de pie entre las ruinas del búnker de operaciones, con los auriculares aún colgando del cuello. Su radio estaba en silencio. Todas las frecuencias estaban muertas. Miró la consola del radar. Su cristal estaba hecho añicos, su pantalla, congelada en el último fotograma antes del ataque. Por un instante, vio su reflejo en la pantalla rota y comprendió que se había convertido en el rostro de una catástrofe nacional. Desde el aire, los F-22 Raptors realizaron su último barrido, asegurándose de que no quedaran lanzadores ni emisores. Imagen despejada, informó AVAX. Todos los hostiles neutralizados. Dentro del avión, el piloto asintió simplemente. Sin vítores, sin palabras, solo el leve rugido de los motores rumbo al norte. En alta mar, el portaaviones USS Dwight Eisenhower mantenía silencio radiofónico. El ataque había sido perfecto, demasiado perfecto. 96 misiles lanzados, 89 impactos confirmados, daños colaterales mínimos. La tripulación se reunió en cubierta, observando cómo el humo se elevaba a lo lejos sobre la costa venezolana. Un marinero murmuró: parece que el sol salió 2 veces. En Washington, una sola línea apareció en un monitor seguro: operación completada. Amenazas neutralizadas. Sin banderas, sin anuncios, solo el zumbido de las máquinas procesando los informes posteriores a la acción. De vuelta en Puerto Cruz, los bomberos luchaban por controlar las últimas llamas. Mendoza cayó de rodillas, rodeado de acero retorcido y cables caídos. Esto nunca debió suceder, susurró, pero sucedió. A las 8:30 de la mañana, la detonación final se desvaneció en un eco. El aire estaba en calma. Por primera vez en horas, el Caribe volvió a sentir silencio. Un silencio excesivo. El mundo acababa de presenciar una lección de 20 minutos sobre la guerra moderna. Velocidad, precisión y la delgada línea entre la defensa y la destrucción. ¿Lo llamarías justicia o venganza? Escribe uno si crees que restableció el equilibrio, 9 si fue demasiado lejos. A las 8:30 de la mañana, el humo sobre Portal Lac Cruz se podía ver a 80 kilómetros de distancia. Las imágenes satelitales mostraban una costa convertida en cenizas, una cicatriz negra donde antes se alzaba una base. El ataque había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. En cuestión de horas, reuniones de emergencia llenaron las salas de gobierno en todo Caracas. Los generales discutían, los diplomáticos gritaban y nadie se ponía de acuerdo sobre cómo llamarlo: defensa, error o humillación. El coronel Mendoza fue detenido antes del mediodía. Acusado de acción no autorizada y de poner en peligro la seguridad nacional.
No dijo nada. Ya no quedaba nada que defender. En Washington, el mensaje fue breve y ensayado. Estados Unidos actuó en legítima defensa. A puerta cerrada, los funcionarios hablaron de precisión y moderación, pero todos sabían lo cerca que habían estado esa mañana de una guerra total. Una lectura errónea, una confirmación tardía, y el Caribe podría haberse convertido en un campo de batalla. Los analistas de defensa lo calificaron como un ejemplo perfecto de guerra asimétrica. Un misil disparado en medio de la confusión, respondido por una orquesta de tecnología y coordinación. Todas las naciones que observaban aprendieron la misma lección. En un conflicto moderno, la comunicación es supervivencia. Perderla significa perder el control. Para los marineros a bordo del portaaviones estadounidense, la noche no trajo ninguna celebración. Habían cumplido con su deber con precisión, pero ninguno se sintió victorioso. Uno escribió en su bitácora: destruimos objetivos, no enemigos. Nunca respondieron al fuego. Al otro lado del océano, familias se reunían frente a casas a oscuras en Venezuela, mirando el horizonte que aún brillaba tenuemente de color rojo. Para ellos, no se trataba de estrategia, sino de una pérdida. El ataque aniquiló el 38% de la defensa antiaérea de Venezuela en menos de 20 minutos. Pero lo que realmente destruyó fue la frágil confianza que separa la prudencia del caos. La historia juzgará quién tenía razón. La verdad es más simple: en un mundo de decisiones instantáneas, la vacilación puede matar, y el orgullo también.